Okay, this is example 2 of velocity. Hopefully this, again, if you didn't understand example 1, the second example will help you on your Edulastic quiz. Okay, este ejemplo número 2. Si ejemplo número 1 no puede ayudar, entonces yo pienso ejemplo número 2 puede ayudar. Okay, so same question. What is the truck's change in position? So, ¿qué es cuántos espacio entre los dos camiones? So, primero el camión es 60, empieza para 60 y para 150. Aquí otra vez tú puedes cantar o tú puedes restar. En este caso yo resto 150, resto 60 es 90. O tú puedes cantar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Ok? Entonces, número 1, los 100. De arriba. Número 1 es 90. Okay. The second question says, what is the car's change in position? So, buscar el carro y cuántos espacio entre el carro. Otra vez, el carro, empezar para, lo siento, me mueve recuenta arriba. Empezar para el 20 y para el 160, tú puedes restarlo. Sobre restar 160, restar 20, 140. Okay, so es letra D. Okay. So número 3. What is the truck's change in time if it started at 3 p.m. and stopped at 4 p.m.? So, ¿qué es cambiar de tiempo? Si empezara a 3 en la tarde y para en 4 en la tarde, para cambiar el tiempo y cuántas horas cambiar, restarlo. Entonces, buscar aquí, restar 4, restar 3 es 1. So, G, 1. Eso está aquí. Okay. What is the car's change in time if it started at 2 p.m. and stopped at 4 p.m.? So, el carro, ¿cuántos tiempo pasar? Si el carro empezara a 2 en la tarde y para 4 en la tarde, solamente debe estar los dos números para buscar. So, 4 restar 2 es 2 horas. Okay, aquí. What is the truck's velocity? ¿Qué es la velocidad del camión? Recuerda, para calcular la velocidad, tú necesitas dividir distancia, dividir el tiempo. Entonces, dividir 90, dividir 1 es 90. So, mira aquí. So, 90 dividido 1 es 90. Para camión. Aquí para el carro, que es la velocidad del carro, ok, fácil. Si recuerda, velocidad, distancia dividido tiempo, 140 dividido 2 horas no está aquí, porque no está aquí. Lo siento, la respuesta no está aquí, yo cambio a Ok. Ok. 140 dividido 2 es 60. Entonces, Whose velocity was the highest? Okay, so el camión o el carro tiene una velocidad más alta. Well, el camión tiene velocidad de 90. Carro tiene velocidad de 70. Entonces, el camión es más alta. Okay? Okay, so please use these 2 examples to help you finish your Edulastic quiz. And please send me a text if you have any more questions. Tonight, we're going to upload acceleration. Good luck.